El misterio y el origen de un texto prohibido. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la historia de la humanidad? ¿Qué relatos quedaron fuera de la Biblia? ¿Y por qué? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los textos más enigmáticos, oscuros y, al mismo tiempo, reveladores de todos los tiempos. Un libro que habla de cosas que parecen sacadas de una película de misterio, pero que fueron escritas hace miles de años. Ese libro se llama el Libro de Enoc, un texto prohibido, olvidado y escondido, que la Iglesia decidió dejar en las sombras. ¿Pero por qué? ¿Por qué un escrito que habla de ángeles, del cielo, del juicio final y de la venida del Mesías fue arrancado de las escrituras oficiales? La respuesta, querido espectador, no es sencilla. Y lo que escucharás hoy probablemente cambiará tu forma de ver la historia bíblica para siempre. El hombre que caminó con Dios. En la Biblia, en el libro de Génesis, apenas se mencionan unas líneas. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Solo una frase, un pasaje casi oculto, como una puerta entreabierta hacia un misterio mayor. ¿Quién era Enoc? ¿Por qué Dios lo tomó directamente, sin pasar por la muerte? Y lo más inquietante, ¿qué secretos le fueron revelados en los cielos? El libro de Enoc responde a esas preguntas, y lo hace con un nivel de detalle tan sorprendente que muchos se preguntan, ¿será por eso que fue censurado? La visión de los cielos. El relato comienza presentando a Enoc como un hombre justo, escogido por Dios para ser testigo de lo que ningún otro humano había visto jamás. Enoc afirma que fue llevado a los cielos, guiado por ángeles, y que allí contempló el trono del Altísimo, rodeado de fuego, resplandor y gloria. Describe cómo los ángeles cantaban sin cesar, cómo los querubines cubrían el trono con sus alas, y cómo la luz divina llenaba todo el universo. En ese lugar, Enoc escuchó secretos que los hombres no estaban preparados para oír. Secretos de la creación, de los juicios futuros, de la caída de los ángeles rebeldes y del destino de la humanidad. Los vigilantes, pero lo más inquietante del relato, viene cuando Enoc habla de los llamados vigilantes, ángeles que fueron enviados a la tierra para cuidar y guiar a la humanidad. Sin embargo, estos seres celestiales cayeron en tentación. Miraron a las hijas de los hombres y las desearon. Descendieron del cielo y tomaron esposas humanas. De esa unión prohibida nacieron criaturas gigantes, conocidas como los Nefilim, los titanes de la antigüedad, seres descomunales que llenaron la tierra de violencia, destrucción y pecado. El pecado de los ángeles. El libro de Enoc describe cómo estos ángeles caídos no solo se unieron con mujeres, sino que también enseñaron a la humanidad artes oscuras y conocimientos prohibidos. Les revelaron secretos de magia, de guerra, de armas, de encantamientos y de símbolos ocultos. Les enseñaron a manipular la naturaleza, a corromper la creación divina. Lo que parecía un regalo de conocimiento, en realidad fue una cadena de destrucción. La humanidad comenzó a desviarse y el mal se multiplicó en la tierra. El clamor que llegó al cielo. La tierra quedó corrompida, los gigantes devoraban todo lo que encontraban, incluso a los hombres. La sangre derramada clamaba hasta el cielo. Y entonces, Dios escuchó el grito de la creación. Fue en ese momento cuando el Altísimo decidió enviar un juicio, un diluvio que limpiaría la tierra de toda corrupción. Pero antes de ejecutar su plan, Dios reveló a Enoc todo lo que sucedería. Le mostró visiones del fin de los tiempos, del juicio final, de la llegada del Mesías y del triunfo de la justicia sobre el mal. El secreto prohibido. Ahora entiendes por qué este libro es tan incómodo. Porque no solo habla de la caída de los ángeles, sino que describe con detalle sus nombres, sus acciones y los secretos que entregaron a la humanidad. Nombres de ángeles caídos, sus pecados, sus castigos, historias que parecen fantasía, pero que muchos investigadores aseguran que explican los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Por qué la Iglesia lo prohibió? Algunos dicen que porque revelaba demasiado. Otros,
que porque contenía visiones demasiado místicas, difíciles de aceptar en el canon bíblico, y otros simplemente que su mensaje era tan perturbador que las autoridades religiosas prefirieron enterrarlo en el silencio. Esto es apenas el inicio. Lo que viene a continuación te llevará aún más profundo en los secretos del libro de Enoc. Hablaremos de los juicios celestiales, de los nombres de los ángeles rebeldes, y de las profecías que aún hoy parecen cumplirse ante nuestros ojos. Prepárate porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Los ángeles caídos y el secreto de los gigantes. Imagina por un momento que el cielo se abre, y seres de luz descienden para caminar entre los hombres. No llegan como enemigos, sino como guardianes, enviados por Dios para guiar a la humanidad. Pero algo salió mal. Estos ángeles, conocidos como vigilantes, tenían una misión: velar por los hombres, instruirlos en el camino de la justicia y ser testigos de la creación. Sin embargo, la belleza de las hijas de los hombres los sedujo. Su pureza y su gracia encendieron pasiones prohibidas. Lo que debía ser un servicio santo se convirtió en un deseo oscuro que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El descenso de los vigilantes. El libro de Enoc narra cómo un grupo de 200 ángeles, guiados por su líder Semijasá, decidieron rebelarse contra la ley divina. No podían resistir más. El deseo los dominaba, y con juramento sellaron un pacto de rebelión. Descendieron del cielo y tomaron esposas humanas. Su unión no fue natural, sino antinatural, contraria al orden establecido por el Creador. De esa unión surgieron los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, seres descomunales que llenaron la tierra de violencia, devorando todo lo que encontraban a su paso. Los nombres prohibidos. Lo que hace este texto aún más inquietante es que nombra a los líderes de aquellos ángeles caídos. Semijasá, el jefe de la rebelión. Azazel, el que enseñó a los hombres a forjar espadas, armas de guerra y herramientas de destrucción. Baraquiel, que reveló los secretos de las estrellas. Cocabiel, que enseñó a leer los presagios en los cielos. Armaros, que enseñó los encantamientos y la hechicería, y muchos otros, cada uno entregando a los hombres conocimientos ocultos que corrompieron a la humanidad. Lo que parecía sabiduría se transformó en perdición. El mundo bajo su sombra. Los gigantes crecieron descontrolados. Su hambre no tenía límite. Devastaban cosechas, arrasaban con rebaños, y cuando no había alimento suficiente, volvían su mirada hacia los hombres. La tierra se llenó de sangre. El grito de las víctimas subió hasta los cielos, y los ángeles fieles clamaron ante el Altísimo: Señor, mira lo que ocurre en la tierra. Los hombres sufren. Los ángeles caídos la han corrompido. Los gigantes la devoran. Haz justicia. El juicio de los ángeles caídos. Dios escuchó el clamor, y en el libro de Enoc se describe un juicio celestial que estremecería a cualquiera que lo lea. El Altísimo ordenó que los ángeles rebeldes fueran atados y confinados en prisiones de oscuridad, en abismos sin fin, hasta el día del gran juicio. A Azazel, aquel que enseñó las artes de la guerra, se le atribuyó toda la maldad derramada en la tierra. Por eso fue condenado a estar encadenado en un desierto árido, cubierto de tinieblas, hasta que llegue el fin de los tiempos. Los gigantes, fruto de esa unión profana, fueron destruidos por la espada de los ángeles fieles, y sus espíritus, una vez muertos, quedaron vagando en la tierra como sombras, atormentando a la humanidad. Enoc los llama espíritus malignos, seres incorpóreos que buscan corromper a los hombres y que hoy conocemos como demonios. La conexión con el diluvio. El relato nos muestra que la tierra ya no podía sostener tanta corrupción. El mal se había multiplicado, y el corazón de los hombres estaba contaminado. Fue entonces cuando Dios decidió purificar la tierra con un diluvio que arrasaría con todo. Pero antes de enviar las aguas, Dios reveló a Enoc lo que sucedería. Y más tarde, Noé fue escogido como el justo que preservaría la vida en medio de la destrucción. Enoc vio, en visiones, la arca de salvación, el juicio de las aguas,
y el renacer de un nuevo mundo. El eco de lo prohibido. Hasta aquí, el relato del libro de Enoc parece explicar por qué la humanidad se había corrompido tanto antes del diluvio. Pero lo más perturbador es la conclusión. Los ángeles rebeldes no solo dejaron huella en su tiempo, sino que sus secretos prohibidos siguen resonando. La guerra, la hechicería, la violencia. Todo lo que los hombres aprendieron de ellos parece repetirse a lo largo de la historia. ¿Es posible que aún hoy vivamos bajo la sombra de aquel pecado antiguo? ¿Es posible que los demonios de los que habla el texto sean los mismos espíritus errantes de los gigantes destruidos? El silencio impuesto. Aquí es donde muchos investigadores se hacen la gran pregunta. Si este libro da tantas explicaciones, si conecta de manera tan directa con la Biblia, ¿por qué no fue incluido en las Escrituras? Algunos creen que fue porque mostraba demasiado, porque describía el origen del mal con nombres y detalles incómodos, porque revelaba que la corrupción no vino solo del hombre, sino también de ángeles que desobedecieron. Y quizá, porque mostraba que el destino de esos ángeles estaba sellado desde el principio, y que su condena final sería inevitable. Un secreto que incomoda el libro de Enoc nos plantea un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan en un drama cósmico, donde el cielo no es distante sino cercano, y donde el pecado no se limita a los hombres, sino que toca incluso a los ángeles. Es un relato incómodo, un relato que la Iglesia, durante siglos, prefirió mantener oculto, pero que hoy vuelve a salir a la luz, desafiándonos a mirar la historia con nuevos ojos. Lo que viene a continuación es aún más impactante. En la siguiente parte descubriremos las profecías ocultas en el libro de Enoc, anuncios sobre el fin del mundo y la venida de un juez justo y eterno. Palabras que, según muchos, anuncian a Jesucristo con siglos de anticipación. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar lo que crees saber sobre el futuro de la humanidad. Las profecías de Enoc y el destino del mundo. Después de contemplar los cielos, de caminar con los ángeles y presenciar la caída de los vigilantes, Enoc recibió visiones que ningún hombre había recibido antes. Visiones de justicia y de juicio, de luz y de oscuridad, de un mundo que debía ser purificado para dar paso a la verdadera rectitud. El juicio final. El libro de Enoc describe un futuro inevitable. Los ángeles caídos serían juzgados, sus secretos revelados, y sus almas confinadas hasta el día del gran juicio. Pero no solo ellos serían examinados. El hombre también sería juzgado, no por sus pecados cotidianos únicamente, sino por cómo respondió a los secretos que los ángeles habían dejado. Cada acto de corrupción, cada enseñanza prohibida que el hombre eligió seguir, sería registrado en el cielo, como un testimonio del libre albedrío y la elección de cada alma. Los signos de los tiempos. Enoc vio señales en el cielo. El movimiento de las estrellas, el sol y la luna, y cómo estos símbolos presagiaban cambios profundos en la tierra. Predijo la llegada de falsos líderes, personas que confundirían a la humanidad, y advertencias de guerras y catástrofes que precederían el juicio final. Pero entre esas visiones oscuras, Enoc también vio esperanza. Un Salvador, justo y eterno, que vendría a reconciliar a los hombres con Dios y a traer luz a un mundo ensombrecido por el pecado. El mensaje a la humanidad. El libro de Enoc no solo habla de condena, sino de advertencia. Cada generación, dice Enoc, debe elegir entre la luz y la oscuridad, entre obedecer a Dios y seguir los caminos del mal. El texto insiste en que la misericordia divina existe, pero que la justicia es inevitable. Nada permanece oculto para aquel que todo lo ve. La conexión con Jesucristo. Muchos estudiosos creen que las visiones de Enoc apuntan directamente a la venida del Mesías. El libro menciona un Hijo del Hombre, un juez justo y eterno, que reinará sobre la tierra con equidad y luz. Este Hijo del Hombre será el que aplaste a los rebeldes, que traiga paz a los hombres
y que selle el destino final de aquellos que caminaron en la oscuridad. Las descripciones coinciden sorprendentemente con los relatos bíblicos de Jesucristo, mucho antes de su nacimiento en Belén. Un texto censurado. Ahora comprendemos por qué la Iglesia decidió ocultar este libro. Revelaba demasiado, nombres, hechos y profecías que podían desafiar la interpretación oficial. Demostraba que el mal no era solo humano, sino celestial, y que la historia de la humanidad estaba marcada por secretos que no todos estaban preparados para conocer. El libro de Enoc, escrito hace más de 2000 años, se convirtió en un texto prohibido, en un misterio guardado en monasterios y bibliotecas ocultas, esperando a ser redescubierto por quienes se atreven a buscar la verdad. El mensaje oculto. Pero más allá del misterio y la prohibición, el libro nos deja una enseñanza profunda, que la justicia divina es implacable, que la desobediencia tiene consecuencias, pero que también existe la esperanza para aquellos que eligen la luz, que incluso en medio del caos, de la corrupción y la traición, Dios siempre tiene un plan que culmina en la redención y en la reconciliación. La advertencia para hoy. Si el libro de Enoc fue prohibido, es porque nos enfrenta con verdades incómodas, que hay fuerzas que la mayoría no entiende, que los secretos del cielo y de la tierra están interconectados, y que nuestra historia está marcada por decisiones, tanto humanas como celestiales. Enoc nos recuerda que la vigilancia, la justicia y la fe no son opcionales. Son el camino para sobrevivir al juicio del tiempo y a los secretos que permanecen ocultos. La promesa de lo que viene. Las visiones de Enoc continúan inspirando a quienes buscan respuestas. El futuro que él vio está lleno de advertencias, pero también de esperanza y redención. El mensaje es claro. El mal puede ser detenido. La humanidad puede elegir la luz, y la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La censura y el redescubrimiento de un texto prohibido. Durante siglos el libro de Enoc permaneció en el silencio, oculto, olvidado, apartado de los textos sagrados reconocidos. Muchos inquisidores, líderes religiosos y eruditos lo consideraron peligroso, demasiado revelador, demasiado incómodo. Se dice que el conocimiento que contenía podría haber cambiado la manera en que la humanidad entendía la historia divina. Los nombres de los ángeles caídos, sus crímenes, las profecías sobre el juicio final y la aparición de un juez justo, eterno. Todo esto resultaba inaceptable para aquellos que buscaban controlar la narrativa de la fe. La prohibición. El texto fue excluido deliberadamente del canon bíblico. Monjes y escribas lo catalogaron como apócrifo. Y durante siglos, sus copias fueron destruidas, quemadas o escondidas en bibliotecas inaccesibles. Algunos fragmentos sobrevivieron en traducciones en griego y siríaco, pero durante siglos, la mayoría de los hombres no tuvo acceso a este conocimiento. El silencio impuesto hizo que el libro adquiriera un aura de misterio. Se convirtió en leyenda. El libro prohibido, que los guardianes de la Iglesia preferían mantener fuera del alcance de la gente común. La preservación en Etiopía. Paradójicamente, el libro sobrevivió gracias a un lugar inesperado, Etiopía. Allí, la Iglesia Ortodoxa etíope lo conservó con reverencia, como un testimonio de lo que otros habían decidido olvidar. Enoc, el caminante de los cielos, no había sido olvidado del todo. Su historia, sus visiones, su advertencia, persistieron en un rincón del mundo, esperando a ser redescubiertas. El redescubrimiento moderno. Fue en el siglo XVIII cuando los primeros manuscritos en etíope fueron traducidos al latín y al inglés. Los estudiosos occidentales quedaron atónitos. Un libro que se creía perdido por siempre había regresado, con un relato completo sobre ángeles, gigantes, juicios y profecías. Al leerlo, muchos sintieron temor y fascinación al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que un texto tan antiguo pudiera describir con tanta claridad eventos, personajes y secretos que parecían de ciencia ficción? Y lo más inquietante, algunas de sus profecías parecían aún no cumplidas.
La advertencia de Enoc seguía vigente. Misterio y controversia. El redescubrimiento del libro de Enoc generó un intenso debate. Teólogos, historiadores y arqueólogos lo examinaron con detalle. Algunos lo consideran una obra inspirada, aunque apócrifa, mientras que otros sostienen que contiene verdades que la Iglesia prefirió ocultar. Su contenido sigue siendo polémico. Las descripciones de los ángeles caídos, los gigantes, la corrupción de la humanidad y la promesa de un Hijo del Hombre que vendrá a juzgar, todo ello cuestiona siglos de interpretación oficial. Enseñanzas del libro de Enoc. Más allá de la polémica, el texto ofrece enseñanzas profundas. La justicia divina es inevitable, incluso para los seres celestiales. La desobediencia y el pecado tienen consecuencias, visibles y ocultas. La humanidad tiene la capacidad de elegir la luz sobre la oscuridad. La vigilancia y la fe son necesarias para resistir la corrupción del mundo. Enoc nos recuerda que el conocimiento no siempre es seguro, y que la verdad puede ser peligrosa si no se maneja con responsabilidad. El misterio continúa hoy. Al leer el libro de Enoc, sentimos la cercanía de los secretos del cielo y la tierra. El misterio que una vez fue prohibido, ahora se revela ante nosotros con cada página, invitándonos a cuestionar, a investigar y a abrir nuestra mente a lo que podría ser real, aunque parezca increíble. Cada visión de Enoc, cada nombre de ángel caído, cada profecía sobre el juicio y la redención, nos recuerda que el mundo que vemos es solo una parte del universo y que mucho permanece oculto, esperando ser descubierto. Reflexión final. El libro de Enoc nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a explorar los secretos que permanecen ocultos y a reconocer que la historia de la humanidad es más compleja y más mística de lo que jamás imaginamos. Cada vez que alguien descubre sus páginas, una pregunta persiste. ¿Qué nos están enseñando los ángeles que fueron castigados? ¿Y qué nos quiere mostrar Enoc, el hombre que caminó con Dios? El misterio continúa, y ahora depende de nosotros explorar, preguntar y aprender. La conexión final, la redención y el llamado al espectador. Después de siglos de silencio, de misterios ocultos y secretos prohibidos, el libro de Enoc finalmente nos llega como un eco del pasado, recordándonos que la historia de la humanidad no es solo de hombres, sino también de seres que caminan entre la luz y la oscuridad. Cada ángel caído, cada gigante, cada profecía de juicio, nos muestra que las fuerzas que rigen el mundo no siempre son visibles, pero siempre están presentes. La humanidad ante la elección. El mensaje de Enoc es claro. La humanidad tiene un papel activo en el equilibrio entre el bien y el mal. No estamos destinados a ser simples espectadores. Cada decisión, cada acción, tiene consecuencias que trascienden el tiempo y el espacio. El libro nos enseña que el pecado no es solo humano, sino que puede ser enseñado y aprendido, y que la corrupción puede transmitirse de generación en generación si no se cultiva la justicia, la fe y la vigilancia. Pero también hay esperanza, porque así como los ángeles fueron castigados y los gigantes destruidos, el bien siempre puede prevalecer. La promesa de redención. Enoc nos habla de un futuro en que el Hijo del Hombre llegará, un juez justo, lleno de luz y sabiduría, que traerá paz a los que eligieron la rectitud y justicia a los que persisten en la oscuridad. Esta promesa de redención no es solo espiritual, sino un llamado a la reflexión y a la acción. El tiempo que tenemos para elegir, para aprender y para corregir es ahora. El libro de Enoc nos recuerda que el conocimiento es un arma poderosa y que la verdad, aunque incómoda o prohibida, siempre tiene el poder de liberarnos y transformarnos. Reflexión final. Piensa en Enoc, aquel hombre que caminó con Dios, que vio los secretos del cielo y que entendió la fragilidad del mundo humano. Su historia nos enseña que el valor no está en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de resistir la tentación, de elegir la justicia sobre la corrupción y de proteger lo que es sagrado en nuestra vida y en nuestro mundo.
El libro de Enoc es más que un texto antiguo. Es un recordatorio de que lo prohibido, lo oculto, lo misterioso, puede abrir los ojos de quien se atreve a mirar. Nos enseña que la historia no está escrita solo en los libros oficiales, sino también en los secretos que se esconden entre las páginas prohibidas, que la verdad puede ser encontrada por aquellos que buscan, aunque el mundo intente callarla. El llamado al espectador. Ahora, mientras cierras este capítulo del misterio, piensa en las lecciones que Enoc nos ha dejado. La importancia de la fe, la vigilancia, la justicia y la búsqueda de la verdad. Si quieres seguir descubriendo secretos, misterios y relatos que desafían lo conocido, si quieres ser testigo de historias prohibidas que revelan lo que otros prefieren ocultar, entonces te invito a suscribirte. Porque la verdad siempre encuentra su camino, y el viaje apenas comienza. Recuerda, cada historia que descubres, cada misterio que exploras, te acerca un paso más al conocimiento que muchos han intentado ocultar. Si quieres más historias bíblicas, suscríbete y activa la campanita y deja tu comentario.